Buen día, compañeros. En este caso nos corresponde exponer las sesiones 5.2 y 5.3. A mi compañero Oscar Vladimir Muñoz y a quien les habla, Luz Andrea Romero. Vamos a iniciar con las 5.2, que son las propiedades de las transformaciones lineales, como son imagen y núcleo. Para iniciar, veremos el primer teorema. Sea T de V en W una transformación lineal, entonces para todos los vectores U, V, V sub 1 hasta V sub n en V y todos los escalares alfa sub 1 hasta alfa sub n se cumplen. Primero, que t de 0 va a ser igual a 0. Segundo, que t de u menos v va a ser t de u menos t de v. Tercero, que t de alfa sub 1 por v sub 1 más alfa sub 2 por v sub 2 más hasta alfa sub n por v sub n va a ser igual a alfa sub 1 por t por v sub 1 hasta alfa sub n por t por v sub n. Teniendo en cuenta que en el inciso 1 el 0 de la izquierda es del vector v, mientras que el 0 de la derecha es del vector 0 en w. Procederemos a hacer la demostración de este primer teorema. Para el primer inciso tenemos t de 0. Esto va a ser igual a t de 0 más 0, donde aplicando las propiedades tenemos t de 0 más t de 0, donde esto va a ser 0. En el segundo inciso tenemos t de u menos v, donde podemos reescribirlo como t de u más menos 1 de v, que va a ser igual a, aplicando nuestras propiedades, t de u más t factor de menos 1 v, donde vamos a obtener t de u menos t de v. Del tercer inciso lo vamos a obtener por inducción. Entonces, para n igual a 2 se tiene que t de alfa sub 1 por v sub 1 más alfa sub 2 por v sub 2 va a ser igual a t de alfa sub 1 más v sub 1 más, separando, t de alfa sub 2 por v sub 2, que esto va a ser igual a alfa sub 1 por t por v sub 1 más alfa sub 2 por t por v sub 2. Así, en esta primera ecuación se cumple para n igual a 2. Suponemos que se cumple para un n igual a k y se prueba para n igual a k más 1. De tal manera que al demostrar esta parte, la prueba queda completa. Ahora miraremos el segundo teorema, que nos dice: sea V un espacio vectorial de dimensión finita con base V, sean W sub 1 hasta W sub n vectores en W, suponga que T sub 1 y T sub 2 son dos transformaciones lineales de V, V en W, tales que T sub 1, W sub 1 es igual a T sub 2, W sub 1, y va a ser igual a W sub 1 para I, tales que I es de 1 hasta N. Entonces, para cualquier vector V que pertenece a V, se tiene que T sub 1 por V es igual a T sub 2 por V, y es decir que se va a obtener T sub 1 igual a T sub 2. Ahora miraremos nuestra demostración. Como sabemos que V es una base para V, existe un conjunto único de escalares alfa sub 1 hasta alfa sub n, tales que V va a ser igual a alfa sub 1 por V sub 1 más alfa sub 2 por V sub 2 más hasta alfa sub n, V sub n.
Esto fue lo demostrado en el inciso 3 del primer teorema que acabamos de ver. Entonces se puede reescribir así. T sub 1 por V va a ser igual a T sub 1 reemplazando nuestro V del inciso 3 del teorema 1, que es alfa sub 1 por V sub 1 más alfa sub 2 por V sub 2 más hasta alfa sub n, V sub n, teniendo como resultado esto: alfa sub 1 W sub 1 más alfa sub 2 W sub 2 más hasta alfa sub n W sub n. Y de manera similar se hace la segunda parte para T sub 2. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener que T sub 1 por V va a ser igual a T sub 2 por V. Ahora miraremos un primer ejemplo. Sea T una transformación lineal de R3 en R2 y suponiendo que T, el vector T1, 0, 0 es igual a 2, 3, que T, 0, 1, 0 es igual a menos 1, 4 y T es igual a 5 menos 3, hay que calcular el vector T en 3 menos 4, 5. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Ya vamos a ver. De lo dado, tenemos que el vector 3 menos 4, 5 es igual a 3 factor del vector 1, 0, 0 menos 4 por el vector 0, 1, 0 más 5 por el vector 0, 0, 1. Entonces, de esto podemos decir que este vector va a ser igual a 3t factor de el primer vector 1, 0, 0 menos 4t por el vector 0, 1, 0 más 5t por el vector 0, 0, 1. Obteniendo de esta manera que 3 factor del vector 2, 3 menos 4 factor del vector menos 1, 4 más factor del vector 5 menos 3 va a ser igual a el vector, a la suma de los vectores 6, 9 más el vector 4 menos 16 más el vector 25 menos 15. Al realizar las operaciones, tenemos que va a ser igual a el vector 35 menos 22. Ahora veremos nuestro tercer teorema. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita con base V dado por V sub 1 hasta V sub n, y sea W un espacio vectorial que contiene los vectores W sub 1 hasta W sub n, entonces existe una transformación lineal única de T de V en W tal que T por V sub I va a ser igual a W sub I para los I igual desde 1 hasta n. Procederemos a hacer la demostración. Lo primero que se debe hacer es definir la función T como la siguiente manera. Primero, que T por V sub I va a ser igual a W sub I. Y que si V va a ser igual a alfa sub I por V sub I más alfa 2 por V sub 2 más hasta alfa n por V sub n. Entonces, tenemos que T por V va a ser igual a alfa 1 por W sub 1 más alfa 2 por W sub 2 hasta alfa sub n W sub n. Como V es una base para V, T está definida para todo V en V. Y como W es un espacio vectorial, entonces T de V pertenece a W. Entonces solo falta demostrar que T es lineal
donde se puede deducir de esta última ecuación dada señalada por el inciso 1, y que si U es igual a alfa sub 1 por V sub 1 más alfa sub 2 sobre V sub 2 más hasta alfa sub n V sub n, y que V es igual a beta sub 1 por V sub 1 más beta sub 2 por V sub 2 más hasta beta sub n W sub n, entonces se tiene que, por el teorema 1, que T de U más V está dado por T de U más T de V. De manera similar se va a hacer para T de alfa V, que va a ser igual a alfa de T de V. Y pues de esta manera se demuestra que T es lineal y la unicidad de T se obtiene pues con el teorema 2, y así esta demostración queda completada. Miraremos nuestro ejemplo 2, que nos dice: encuentra una transformación lineal de R2 en el plano. Entonces, sea W el vector x, y, z, tal que 2x menos y más 3z es igual a 0. Vamos a ver qué haríamos. De un ejemplo del capítulo 4, se sabe que W es un subespacio de 2 dimensiones de R3, con dos vectores básicos, W sub 1 dado por el vector 1, 2, 0 y W sub 2 dado por el vector 0, 3, 1. Utilizando la base estándar en R2, tenemos a V sub 1 dado por el vector 1, 0 y V sub 2 dado por el vector 0, 1. Se define la transformación lineal de T por T del vector 0, 1 igual a 1, 2, 0 y T de 1, 0 igual al vector 0, 3, 1. Entonces, como se muestra por el análisis del teorema 2 que acabamos de ver, T está completamente determinada. Por ejemplo, entonces, T de 5 menos 7 va a estar dado por T, aplicando las propiedades para amplificar nuestros vectores, tenemos que T está dado por 5 factor del vector 1, 0 menos 7 factor del vector 0, 1, y de esta manera tenemos que 5t del vector 1, 0 menos 7t del vector 0, 1 es igual a 5 factor del vector 1, 2, 0 menos 7 factor del vector 0, 3, 1, dando como resultado el vector 5 menos 11 menos 7. Y de manera más general, T de XY está dado por el vector X, 2X más 3Y y Y. A continuación vamos a empezar con dos definiciones que serán importantes dentro de las transformaciones lineales. La primera definición es núcleo e imagen de una transformación lineal. Sean V y W dos espacios vectoriales y sea T en V en W una transformación lineal, entonces primero el núcleo de T se denota por NU de T y está dado por núcleo de T igual a los V que pertenecen a V, tal que T de V es igual a 0. Y la imagen de T, denotado por IM de T, está dado por la imagen de T igual a los W que pertenecen a W, tal que W es igual a T por V para algún P, V que pertenece a V. Ahora miraremos el teorema 4. Si T de V en W es una transformación lineal, entonces, primero, el núcleo de T es un subespacio de V. Y segundo, la imagen de T es un subespacio de W.
Ahora procederemos a hacer la demostración de este teorema. Para la primera parte sean U y V en el núcleo de T, entonces tenemos por el teorema 1 que T de U más V es igual a T de U más T de V. Esto es igual a 0 y que T de alfa por U va a ser igual a alfa por T por X, que también va a ser igual a 0, de forma que U más V y alfa más U están en el núcleo de T. Para la segunda parte, de esta manera, son un subespacio. Para nuestra segunda parte, sean W y X en la imagen de T, entonces W está dado por T de U y X por T de V. Para dos vectores U y V en V. Esto significa que T de U más V es igual a T de U más T de V igual a W más X. Y que T de alfa por U es igual a alfa por T de U igual a alfa por W. Por tanto, W más X y alfa por W están en la imagen de T. Entonces es un subespacio. Procederemos con el ejemplo número 3. Sea T de V igual a 0 para todo V que pertenece a V de T, que es la transformación 0, entonces el núcleo de T va a ser igual a V. Y la imagen de T va a ser igual al conjunto 0. Siguiente ejemplo. Sea T de R3 en R3 definida por T de los x, y, z igual a el vector x, y, 0. T es el operador proyección de R3 en el plano x, y. Entonces, si T está dado de esta forma, T va a ser igual al vector 0. Entonces, x va a ser igual a y va a ser igual a 0. Así, el núcleo de T está dado por los vectores x, y, z, tal que x son iguales a y iguales a 0, donde z pertenece a los reales. Es decir, que el eje x y la imagen de T están dadas por el vector x, y, z, de tal manera que z es 0, y es decir, que en el plano x, y se observa que la dimensión del núcleo de T es igual a 1 y la dimensión de la imagen de T es igual a 2. Nuestra segunda definición es nulidad y rango de una transformación lineal. Si T es una transformación lineal de V en W, entonces se define nulidad de T, que es igual a V de T, y rango de T, que es igual a P de T. Continuaremos con dos ejemplos más. Núcleo y nulidad de un operador de proyección. Sea H un subespacio de Rn y sea T de V igual a la proyección de H en V, es obvio que la imagen de T va a ser igual a H. Por un teorema del capítulo 4, se tiene que toda V que pertenece a V, si V es igual a H más P, es igual a la proyección de H por V más la proyección de H sub 1 por V. Y si T de V es igual a 0, entonces H es igual a 0, lo que significa que V es igual a P, que P pertenece al espacio, al subespacio 1. Así, el núcleo de T es igual al subespacio H. Y P de T va a ser igual a la dimensión del subespacio. Y B de T va a ser la dimensión del espacio. Entonces está dado por N menos P de T. A continuación, se continuará con la sesión 5.3 por parte de mi compañero. Bueno, continuamos con la sección 5.3, que se refiere a la representación matricial de una transformación lineal. Esto quiere decir que toda transformación lineal de Rn en Rn es o se puede representar como una matriz esta transformación. Eso es lo que nos denota la ecuación 1.
que una transformación lineal X la puedo reescribir como una matriz A sub T que pertenece al espacio vectorial Rn. Para esto vamos a ver W sub 1 que pertenece a la transformación E1 y W sub 2 que pertenece a una transformación E sub 2 hasta un W sub n que pertenece a una transformación E sub n. Puedo escribir la matriz A sub T cuyas columnas son W1, W2, Wn, que son los elementos de aquellas transformaciones, y a esa matriz la damos como A sub T, que es la matriz que denota la transformación de Rn en Rm, que multiplica un vector Rn por At. Es decir, como vemos ahí, tengo los W sub i, que sería igual a A1i, A2i, A3i, o sea, un vector para cada elemento i que pertenece a W. Entonces, si nos damos cuenta, la parte izquierda, vemos esa notación matricial a la que se atribuye ese vector W, del cual hablamos anteriormente. Esa matriz sería la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, hasta A sub 1 i, de elementos de n por m, que multiplicándolos por un vector específico me da el vector W, me da el vector con elementos A sub 1 y A sub 2 i hasta A sub n i, el cual me denota cada uno de los elementos de dicho espacio muestral. Entonces, de acuerdo con teoremas anteriores, coinciden o son en la misma matriz porque coinciden en los vectores básicos. Una forma de mostrar que esta matriz A sub T es única es suponiendo que existen dos. Y llegando a una contradicción, estableciendo que CT, una tercera matriz, es la resta de estas dos. Como se tiene que esta tercera matriz tendría que ser igual a cero, o es igual a cero, porque pues son la misma, entonces X pertenece a Rn. Y en particular, si C de T es igual al vector 0, esa tercera matriz formada por los elementos de CT, que es igual al vector 0, es el vector 0. Y por ende no puede ser la misma matriz A. Por ende, ahí tenemos la contradicción, lo que demuestra que A sub T es igual a B sub T. Porque tendrían los mismos elementos para poder que C sub T sea el vector 0. Tenemos un ejemplo de una transformación lineal de R3 en R4 que está definida por la transformación XYZ, que es igual a los elementos X menos Y más Z, 2X menos Y menos Z, X más Y más 2Z. Entonces, encontremos A de T, Nu de T, y M de T, B de T y P de T, que son la matriz, el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango de la transformación lineal que nos están dando. Entonces, reescribamos esa transformación en términos vectoriales a través de matrices de la siguiente manera. Para XY, para X, el resto de vectores son 0. Entonces, quedaríamos con 1, 0, 2 y menos 1, que son las X que se nos presentan en la transformación del lado derecho. Para Y, X es 0 y Z es 0, entonces tomamos solamente los valores que nos dan el Y. Y para Z, de la misma manera. Así pues, las matrices, la matriz A sub T estaría compuesta por 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2, que, si vemos bien, son los coeficientes que acompañan a X, Y y Z en la matriz inicial. Observemos a manera de verificación que si yo multiplico esa matriz A sub T por el vector X, Y, Z, obtengo la transformación de la cual estamos hablando. Ahora calculemos el núcleo de la imagen y la imagen de A. Llevamos la matriz que tenemos, la matriz 1 menos 1, 0, 0, 1, 1,
2 menos 1 menos 1, menos 1, 1, 2, a una forma escalonada por renglones. De esta forma vemos que tenemos tres pivotes y podemos observar que como tenemos tres pivotes, la dimensión de A y el rango de A, cuando lo sumo, es igual a 3. Por ende, el rango es 3 y la dimensión de A es 3 menos 3, nos daría 0. Eso significa que el núcleo de T es igual al vector 0 y la imagen de T está dada por el generador de estos tres vectores. Ahora miremos qué es una matriz de transformación. Se denomina a la matriz que corresponde a la transformación T o la representación matricial de T, que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Pero veremos que hay como unas propiedades que se definen a partir del teorema de 2, donde la representación matricial de la transformación lineal T. Entonces miremos que la imagen de T es igual a la imagen de A, siempre y cuando exista la matriz C que se dé por A y T. Tenemos también que el rango de T es el mismo rango de la matriz de transformación, que el núcleo de T es el mismo núcleo de la matriz de transformación. Y a su vez, la nulidad de T es igual a la nulidad de la matriz de transformación. En concordancia con lo que hemos venido hablando, entonces la transformación, al ser representada, al cambiar únicamente su forma de verse de transformación a una representación matricial, lo único que tenemos que tener en cuenta es que la imagen, la nulidad, el rango y el núcleo se mantienen iguales a los de la transformación original en la matriz. Por ejemplo, si tenemos la transformación A sub t, que corresponde a la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY, tenemos que el vector XYZ, que sería el vector del plano, como el espacio vectorial es R3, la transformación que vamos a hacer una transformación de R3 en R2, entonces tenemos R3 que estaba por XYZ y vamos a salir únicamente con XY, o sea que Z se nos hace 0. Entonces los vectores particulares serían la transformación 1, 0, 0, la transformación 0, 1, 0 y la transformación 0, 0, 1. Perfecto. Así pues, observamos que cuando yo genero la matriz, para que cuando yo multiplique x, y, z por esa matriz se me haga 0, entonces la fila de abajo es 0. Por ende, me va a dar una transformación, ese R3, ese vector que tengo en R3, me va a pasar a ser un vector de R2. Teorema 3. Sea B un espacio vectorial de dimensión n y W un espacio vectorial de dimensión m, y la transformación B en W sea una transformación lineal, B1, B1, B2 y Bn, que serían vectores de ese subespacio B, y B2, W1, W2 hasta Wn, bases para W, entonces existe una única matriz A sub T de M por N, tal que la transformación de X en B sub 2 es igual a la matriz en X de B sub 1. Es decir, si yo tengo dos espacios vectoriales diferentes, ¿sí? Pero hay una transformación lineal que los relaciona de B en W, yo puedo tomar cualquier transformación X en alguna base que genere al subespacio B y puedo encontrar una matriz en el espacio B sub 1 que me genere exactamente la misma transformación. Observemos que por notación nos es más conveniente escribir esto como si fuera una transformación lineal y entonces obtenemos que x por b sub, x de b sub 1 sería igual al vector c sub 1, c sub 2. Y como c es c sub 1, c sub 2, entonces la matriz
A sub t por c es un vector m que podremos denotarlo como d. Así pues, de esta ecuación podemos determinar que hay una transformación x, la puedo denotar como d sub 1 por w1 más d sub 2 por w2 por propiedades de las transformaciones lineales, ¿no? Además, observemos que por el teorema de la unicidad existe una única matriz A sub t, pero eso es relativo a la base. O sea, existe una única matriz A sub t que representa la transformación en cada base. Es decir, así como en los números tenemos el 10 en nuestro sistema de notación numérico decimal, también podemos denotar el 10 en otras bases. Por ejemplo, en base 5, el 10 ya no se escribe como 1, 0, sino se escribe como 2, 0. Y así, en otras bases, podemos obtener diferentes números, diferentes representaciones de un número. De la misma manera, podemos obtener diferentes representaciones de una matriz en las diferentes bases que me generan la transformación lineal. Eso, en resumidas cuentas, es lo que tenemos acá. Tenemos que para un conjunto único de escalares podemos escribir de diferente manera un vector en diferentes bases que me generen el espacio vectorial. Más que un ejemplo, seguimos con la demostración que nos mostraban arriba, en la cual estamos definiendo una matriz A sub t que está por los elementos A11 hasta A sub mn, y que esos elementos los puedo reescribir de otra forma. Veamos que como B sub 1 es en el generador B1, lo puedo escribir bajo ese vector, y así cada uno, B sub 2, B sub n, los puedo llevar a un vector en específico. Entonces se tiene como prueba el teorema 1, que la iésima posición yo la puedo escribir como A sub 1 y A sub 2 y A sub mi, de tal manera que esa matriz A sub t de un vector de B sub 1 en el espacio general B1 puede ser igual a un Y sub I en otro espacio generador. Así pues, como X está en B, entonces yo lo puedo escribir como X de B sub 1 es el vector C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Entonces, como yo puedo escribir eso, es como si multiplicara ese vector por la matriz, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Observemos que estamos multiplicando C sub 1 por cada uno de los elementos de las columnas y C sub 2 por los elementos de la columna 2 y así sucesivamente. Estamos multiplicando un vector por una matriz. Así pues, yo puedo reescribir esta matriz que me queda, esta matriz A sub 1, 1, C1 hasta A sub M, N, CN, la puedo reescribir como C sub 1, A1, 1, A2, 1, AM1, y así sucesivamente con cada uno. Es como si refactorizáramos, como si cambiáramos la posición de C sub 1 y nos queda como C sub 1 por Y sub 1, B2, que sería el cambio que estamos haciendo de la base. Entonces, de esta manera, la transformación X, que está dada por la suma de los elementos C sub 1, C sub n, B sub n, de tal manera que la transformación me quede en una segunda base. Es decir, seguimos con el mismo cuentico de que podemos escribir las matrices de transformaciones lineales o aquellas matrices que me representan una transformación lineal, las podemos escribir de diferentes maneras dependiendo de la base generadora que yo esté utilizando. Y para probar la unicidad simplemente la hacemos igual que el primer teorema que vimos. Entonces, lo que hacemos es decir que existen dos matrices que corresponden a la misma transformación. Como estas matrices son iguales, va a haber una tercera matriz que va a ser producto de la resta de estas dos y va a ser el vector cero. Como esa tercera matriz es el vector cero, lo único que yo puedo asegurar es que esa tercera matriz C
va a ser el vector 0. Y como es el vector 0, pero el vector, bueno, para el teorema 4, entonces tenemos espacios B y W de dimensión finita, donde la dimensión de B es n, y vamos a ver que la transformación de B en W es una transformación lineal y que A sub T es una representación matricial de T respecto a las bases B1 en B y B2 en W. Vamos a confirmar entonces que el rango de la transformación es igual al rango de la matriz, que la nulidad de T de la matriz es igual a la nulidad. Sí, sí. Confirmamos que la nulidad de la matriz es igual a la nulidad de la matriz de transformación y que el rango de la transformación más la nulidad de la matriz es igual a n, que sería la dimensión de B. Veamos rápidamente un ejemplo para poder entender un poco mejor esto. Definamos una transformación lineal de los polinomios de segundo grado en los polinomios de tercer grado, que está dada por la transformación de P en X, de tal manera que X de P es igual a X. Me preguntan que encuentre la matriz de transformación lineal y la use para determinar el núcleo y la imagen de T. Entonces, utilizando la base estándar de 1 para polinomios de segundo grado, que sería 1, x, x cuadrado, y utilizando la base, una segunda base, 1, x2, x al cuadrado y x al cubo, para polinomios de tercer grado, obtenemos que la transformación de 1 en b sub 2 es igual a x. Y la transformación de x en b sub 2 es igual a x al cuadrado. Para obtener finalmente la matriz de transformación 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. De donde es evidente que el rango de t es igual a 3. Y que una base para R sub A está dada por el generado por esos vectores. Por lo tanto, la imagen de t es igual al generador de x, x2 y x3, x al cubo, perdón. Y como la nulidad de A es igual a 3 menos el rango es igual a 0, se ve claramente entonces que la nulidad es el vector 0. ¿Qué? La nulidad de t, disculpa. En el teorema 5 vemos que nos dicen que dada una transformación de Rn en Rm, suponga que C es la matriz de transformación de T respecto a las bases estándar Sn y Sm en Rn y Rm respectivamente. Sea A sub 1 la matriz de transformación B1, que está asociada a la base estándar Sn en Rn, y A sub 1 la matriz de transformación de B sub 2 a la base Sm en Rm. Y si yo denoto a la matriz de transformación por AT respecto a la transformación, entonces yo puedo encontrar una matriz la matriz de transformación ya la puedo escribir como A sub 2 a la menos 1 por C por A sub 1. Recordemos quién es A sub 2 a la menos 1. Es la inversa de A sub 2. Entonces sería decir que la matriz de transformación AT es multiplicar o la puede encontrar multiplicando la matriz de transformación respecto a las bases estándar de Rn y Rm por la inversa de la matriz en Rm por la matriz A sub 1 en la base B1 para la transformación en Rn. Mediante el teorema 6, lo que podemos es definir que para todas las transformaciones elementales de 2 por 2 es uno de los siguientes casos. O sea, no se me va a salir de ahí. O esa representación matricial es una expansión a lo largo del eje X o Y, o es una comprensión de la misma a lo largo del eje X o Y. De igual manera,
esta representación matricial puede ser una reflexión sobre la recta y igual a x o un corte a lo largo del eje x o y. De tal manera también puede ser una reflexión del eje x o y o el producto de una reflexión respecto al eje x o y la representación matricial de una expansión o una comprensión. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de esto. Para el caso 1, donde la representación matricial de una expresión es una expansión a lo largo del eje x o y, vemos que esta matriz elemental de 2 por 2 está dada por C, 0, 0 y 1, donde C es mayor que 0. Es una escalar cualquiera mayor que 0. Esta es una representación matricial de una expansión a lo largo del eje X si C es mayor que 1 o una comprensión a lo largo del eje X si C está entre 0 y 1. Para el segundo caso, vemos que C va a ser menor que 0. Al ser C menor que 0, entonces puedo obtener diferentes. Si C es igual a menos 1, entonces me queda la matriz dada por menos 1, 0, 0 y 1, que es una representación matricial de una reflexión respecto al eje Y. Pero si C es menor que 0 y diferente de 1, entonces yo puedo decir que menos C es mayor que 0. Al ser menos C mayor que 0, puedo obtener que la matriz elemental la puedo hacer producto de dos matrices, ¿no? Y quedarme que menos 1, 0, 0, 1 por menos C, 0, 0, 1 es igual a la matriz inicial que yo tenía y que es el producto de la representación matricial de una reflexión respecto al eje X. Y de igual manera, una representación matricial de una expansión si menos C es mayor que 1 a lo largo del eje Y. Aquí tenemos para cada uno de los casos como representaciones matriciales de dónde estaría C para el caso en el que hay una expansión a lo largo del eje X, una comprensión. Esto va un poco más allá de, del álgebra lineal y podemos verlo, además en términos de las funciones que conocemos nosotros como expansiones o o los cortes con una función en una cartesiana. Y finalmente, el teorema 7 nos permite a nosotros decir que toda transformación de R2 en R2, que su representación matricial es invertible. Entonces yo puedo obtener una sucesión de expansiones, comprensiones y reflexiones de tal manera que sean productos matriciales que me permitan a mí jugar con esas representaciones o que nos permiten a nosotros más bien jugar con las ecuaciones como las conocemos nosotros de las funciones. Gracias.